Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que se ha prolongado por 4 años más en el Ecuador y que hoy día nos lleva a reflexionar sobre la crisis política que estamos viviendo y que tiene ahora el matiz de que hay un cambio de gobierno, pero este cambio de gobierno de Lenín Moreno a Guillermo Lasso es solamente la continuación de un modelo de gobierno que fue un completo fracaso durante 4 años. Este modelo de gobierno fundamentalmente procuraba la reducción del tamaño del Estado. Eso quiere decir privatizar todos los bienes públicos, de ser posible. Segundo, eliminar la burocracia, es decir, todos los empleados públicos. En tercer lugar, procuraba liberar el precio de los combustibles. En cuarto lugar, la recaudación de impuestos, pero con la diferencia de que esos impuestos ahora iban a servir para dinamizar la producción, y esto quiere decir para hacerles préstamos y beneficios a los ricos y transnacionales, no solamente con el préstamo de dinero, sino además con la liberación de impuestos, y en su lugar reducir el papel del Estado como Estado protector de los enfermos, de los discapacitados, de los vulnerables y de las personas menores de edad o ancianos. Estas son las particularidades que tiene este nuevo gobierno de Guillermo Lasso, que, como vemos, ahonda la contradicción que existe en el país, que es fundamentalmente una menor cantidad de ricos que han multiplicado su riqueza frente a una multitud enorme de pobres que se han multiplicado de manera extraordinaria por la pandemia. No solamente los pobres reales, aquellos que no tienen para comer, sino los pobres endeudados, que son aquellos que tienen que pagar deudas, y los pobres comparados, que son aquellos que piensan que son pobres porque no tienen lo que tienen los demás que ellos consideran son de su misma condición social. Esto nos lleva al problema de la estructura de los países. Recordemos que en la pandemia hemos tenido fundamentalmente ricos y pobres como una de las principales consecuencias, y esto significa países pobres y países ricos y a la vez, pero esto no significa territorios pobres y territorios ricos, porque curiosamente los países pobres son los que conservan en gran parte territorios que pueden ser proveedores de materias primas, recursos naturales, en tanto que los países desarrollados han agotado sus recursos naturales y por eso están forzados a explotar los recursos del resto del mundo. Pero además un país significa identidad. Y esta identidad comienza con la bandera, el himno nacional, la religión, la cultura local, las etnias, las razas y todos esos factores particulares geográficos, antropológicos y sociales que le hacen un ente particular en las Naciones Unidas, donde existen en este momento 202 países. Cada uno de esos países procura por todos los medios ser un país soberano, un país independiente y un país seguro. Para eso, inclusive muchos países se van especializando en la producción de ciertos bienes que necesitan otros países y la sociedad humana, los seres humanos, que en el caso de Ecuador son la producción de alimentos, hablamos de
pescado, camarón, banana, café, cacao, y de minerales como petróleo, otros como oro, cobre, y finalmente tenemos la producción de ciertas manufacturas, ciertos procesos elaborados en los cuales los procesos industriales todavía no han tomado una dimensión, sino que siguen siendo cualidades o cosas que se hacen fundamentalmente bajo la imaginación y las habilidades de los seres humanos, como las artesanías. Bien, estas son las particularidades de nosotros, los países pobres. Por el contrario, los países desarrollados han logrado que la producción sea esencialmente una producción industrial, es decir, las máquinas son las que hacen el gran trabajo, la mayor parte del trabajo. Además, son países que han logrado desarrollar una infraestructura que les permite llegar con bienes y servicios a una población y elevar en ella su capacidad de consumo, su seguridad y su longevidad. Así pues, nosotros nos ubicamos en el país, en la línea de los países pobres, es decir, la línea de los países que no pueden satisfacer completamente las necesidades de su población frente a otros países que pueden satisfacer no solamente de manera suficiente, sino incluso de manera exagerada. Sociedades donde el derroche, el tiempo libre y la vanidad son los mayores logros que ellos consideran que han conseguido. Por supuesto, esta pandemia nos ha traído muertos, enfermos, y estos muertos y enfermos han tenido la particularidad de que empezaron en las grandes metrópolis del mundo, como Milán, Nueva York, Wuhan, pero luego han pasado a las grandes ciudades de los países pobres. Estamos hablando de Guayaquil, Quito, Lima, Sao Paulo, Bombay y otras ciudades del mundo, y en esos lugares han producido un estrago mayor que el que han producido en Nueva York, en París, en Londres o en Wuhan. Y en estos lugares donde han producido mayores estragos, hay un factor común con otras ciudades de la misma región. Entonces, las regiones de Sudamérica y Latinoamérica han sido las más perjudicadas por la pandemia y la economía de esta crisis. En cambio, las regiones como las regiones asiáticas, donde hay una sobrepoblación, las regiones africanas, donde la población es pobre, esencialmente pobre, y vive en dependencia a la biodiversidad, sobre todo de mamíferos, en las comunidades árabes, que son esencialmente sociedades dependientes de riquezas petroleras y mineras, o en sociedades como la sociedad rusa, que vive fundamentalmente del aprovechamiento de su enorme superficie territorial, pero que es fundamentalmente una zona de frío, una zona fría, helada. En cambio, las zonas y las regiones de Europa, donde, al igual que el sudeste asiático y el sur del Asia, son regiones muy dependientes del agua, donde en el caso de Europa existen 4 estaciones, pero no existen mayores desiertos. En el caso de Asia, las dependencias de muchos países de lluvias monzónicas, de ríos, de periodos de humedad y de sequía son fundamentales. Pero, ¿qué es la diferencia entre lo que pasa en Latinoamérica, donde la naturaleza era todavía un espacio geográfico que los seres humanos no habían logrado someter, y
lo que pasa en Asia, donde el espacio geográfico, al igual que en Europa, está completamente urbanizado, está completamente ocupado, está completamente explorado y manejado, con una población, una enorme concentración de población. Europa y Asia son los continentes más sobrepoblados del planeta, y en cambio América Latina aparentemente no resiste la explosión demográfica que está viviendo, y esta pandemia ha sido un factor muy importante para caer en cuenta que la relación entre los seres humanos y el uso del espacio físico es muy sensible en América Latina y no tolera una sobrepoblación. Esto es lo que efectivamente se traduce en olas migratorias hacia Estados Unidos, un país que ha logrado desarrollar un sistema de explotación del espacio físico que permite una gran población concentrada. Ciudades como Nueva York y cualquier ciudad norteamericana, espacios donde es posible una sobreexplotación de la naturaleza y una sobreexplotación del suelo. Tenemos Texas, por ejemplo, que todavía le es tolerable a la naturaleza y que es muy beneficiosa para los seres humanos. No pasa lo mismo en América Latina. En América Latina, espacios sobreexplotados como el espacio centroamericano, donde las empresas exportadoras de frutas como United Fruit, o en Cuba, exportadoras de azúcar, de tabaco, llegaron a devastar la naturaleza y a crear un sistema de explotación tanto de la naturaleza como de los seres humanos que ha sido intolerable para esos países, que ahora se han inclinado, en el caso de el Caribe, por doctrinas marxistas como la de Cuba, y en el caso de Centroamérica también por doctrinas marxistas como la de Nicaragua. En América Latina, esta sobreexplotación de los seres humanos y de la naturaleza también ha comenzado a generar una nueva forma de gobierno. Esta nueva forma de gobierno se llama socialismo del siglo XXI, que es una forma de gobierno diferente del comunismo. En el comunismo, el gobierno era a perpetuidad por parte de su dirigencia, que podían ser un secretario general, unos dirigentes del Partido Comunista, como pasa en Cuba, como pasa en China, y que podían estar hasta que la muerte los separe. En el caso de América Latina, el modelo de socialismo del siglo XXI, que se llama, o socialismo latinoamericano, tiene la particularidad de que los presidentes son electos por un periodo determinado de tiempo y compiten en las siguientes elecciones, permitiendo la existencia de varios partidos políticos. No lo que sucedió en Cuba, lo que sucedió en Rusia, lo que sucede en China, que solo hay un solo partido político. En segundo lugar, que es una sociedad donde se permite la propiedad privada, y la propiedad privada tiene en este momento una gran disputa entre la enorme propiedad que un día fue de los terratenientes españoles, luego fue de los terratenientes criollos, luego de las empresas transnacionales, y ahora la tierra y la riqueza minera y la riqueza del agua es una disputa de estos terratenientes con pequeños propietarios, con pequeños emprendedores. Ya no son las grandes fábricas las dueñas de las ciudades, sino que en las ciudades existen iniciativas profesionales, empresarios, comercios, es decir, se permite la propiedad privada y la pequeña empresa, la pequeña gestión, que es algo que no era tolerado por el sistema comunista, donde se creó cooperativas y se creó sistemas donde la gran extensión de tierra era ocupada esencialmente por un solo ente, sea estatal
o sea cooperativo. En Estados Unidos se está retornando a la ocupación del suelo por parte de grandes terratenientes porque aparentemente en el agro de los Estados Unidos hay una expulsión de seres humanos y estos seres humanos prefieren ir a trabajar en las ciudades, pues la mecanización agrícola, los químicos, los pesticidas, los sistemas de riego han hecho que la población humana sea menos indispensable y por tanto ha forzado la migración de la población humana hacia las ciudades, en tanto que los ricos han visto la posibilidad de apropiarse de enormes extensiones de tierra utilizando la mecanización, los químicos, los pesticidas, etcétera, etcétera, que les permiten dominar muchas más enormes áreas de terreno. Estos son los cambios que nos han conducido, pero además estamos frente a un hecho real. Ecuador, que es, como todos sabemos, una colonia norteamericana de su patio trasero. Esto no significa que ser colonia norteamericana sea ser algo peor que ser colonia española, y no significa tampoco que ser colonia norteamericana sea algo peor que ser colonia comunista. Entonces, tenemos la diferencia que existen muchos países que en cambio pueden vivir la soberanía, la independencia y ser algo diferente. Por supuesto, es muy difícil porque muchos países se han dado cuenta de que no es posible sobrevivir en esta sociedad hipermecanizada con sobreconsumo, con sobrepoblación y con una enorme afluencia o concurrencia del conocimiento y la tecnología, si no es asociándose, como en el caso de Europa, que ha formado la Comunidad Económica Europea, y como los mismos Estados Unidos, que han formado una nación a base de 50 estados. Hoy se plantea esa difícil situación a América Latina porque se ha visto que la supervivencia de los países como estamos, es decir, como colonia del patio trasero de Estados Unidos y al mismo tiempo como países separados que compiten entre sí, nos está llevando por un callejón sin salida a una violencia y a una desigualdad que ya asombran al mundo y son motivo de gran discusión a nivel global. América Latina es en este momento el continente, la región más desigual del mundo y la región más violenta del mundo. Vemos que, en cambio, en el sudeste asiático se han logrado organizaciones sociales y organizaciones gubernamentales que permiten una cooperación entre países como lo que está pasando entre China, Japón, Corea y todos los países del sudeste asiático que se van integrando en la comunidad que se llama Asia-Pacífico. Así pues, nosotros nos vemos en una situación complicada porque el gobierno que hemos elegido pretende regresarnos a un siglo que ya pasó, el siglo XX, en el que los motores de combustión, la televisión, la radio, las fuerzas armadas, la policía tenían un rol fundamental. Hoy, en el siglo XXI, la comunicación satelital, el celular, el internet, la movilización rápida, la movilización aérea, la movilización terrestre, la información, la inventiva humana, la creatividad, la innovación, son los motores de cambio de los países y ante esto el gobierno de Guillermo Lasso es volver al pasado, es un paso al
hacia atrás. Por lo tanto, tiene muy pocas posibilidades de supervivencia, aunque el imperialismo norteamericano lo quiera sostener. Pero Estados Unidos y su imperialismo, que es el último imperio blanco de Occidente, procura mantener la dominación racial blanca, pero está enfrentando una lucha racial interna terrible que lo está descomponiendo en su esencia, el ser un imperio blanco. En segundo lugar, se encuentra enfrentado a una situación geopolítica muy complicada porque las armas y las guerras ya no tienen el mismo efecto que tenían antes, en el que, por ejemplo, las guerras se ganaban porque el enemigo tenía más muertos. Hoy Estados Unidos ha perdido una guerra, la guerra de Afganistán. Lo inexplicable es cómo es posible que, siendo la mayor potencia mundial tecnológica y militar, y económica, haya perdido una guerra contra un país absolutamente pobre, el país más pobre del mundo árabe, Afganistán. Segundo, que haya perdido una guerra contra una narcoguerrilla. Tercero, que haya perdido una guerra que la intentó ganar durante 20 años y que, lo más terrible, que haya perdido una guerra con solo 4.000 muertos, mientras que los mujahidines han tenido 40.000, es decir, 10 veces más. ¿Cómo es que el enemigo tuvo más muertos y ellos menos y pierden la guerra? Porque sencillamente tienen el ejército más caro del mundo y sostener ese ejército fuera de sus fronteras resultó una carga muy pesada. Y en segundo lugar, porque la muerte de un soldado norteamericano es equivalente a la muerte de 100 soldados mujahidines. ¿Cómo es eso? Sí, porque un soldado norteamericano, cuando muere, su vida, su trayectoria, tiene una relevancia tal que sus familiares, la internet, sus amigos, sus relaciones, todo lo convierten en un héroe inolvidable, o un mártir inolvidable. Pero eso a su vez crea el problema de que crea la sensación de vulnerabilidad. Ya no eres vulnerable porque te matan, sino eres vulnerable porque destruyen la confianza de Estados Unidos en que cuando manda sus soldados a la guerra van a regresar. En cambio ahora, cuando no regresan, esa confianza se convierte en algo tormentoso, a tal punto que Estados Unidos ha preferido contratar soldados de otros países del mundo. Los famosos contratistas, que son mercenarios que están peleando sus guerras. Muchas gracias.